Durante siglos, Roma fue sinónimo de poder absoluto. Su nombre resonaba como una sentencia de muerte en los campos de batalla y como símbolo de gloria eterna en los palacios de mármol. Dondequiera que marchaban las legiones romanas, caían ciudades, se aplastaban reinos y el mundo se inclinaba ante el estandarte del águila dorada. Roma parecía invencible, y durante mucho tiempo, realmente lo fue. Pero todo imperio conlleva una ilusión peligrosa, que su poder es eterno. Mientras sus ejércitos dominaban tierras lejanas, algo mucho más amenazante crecía dentro de sus propias murallas. No eran bárbaros ni invasores extranjeros. Era la ambición desenfrenada, la corrupción silenciosa y una sed insaciable de poder. Roma no empezó a morir en sus fronteras. Empezó a pudrirse en el corazón del imperio. En los pasillos del Senado, las conspiraciones se susurraban en voz baja. En los palacios imperiales, las traiciones se sellaban con falsas promesas y puñales ocultos. Los emperadores gobernaban con miedo constante, rodeados de enemigos invisibles, incapaces de confiar ni siquiera en sus propios aliados. El poder absoluto transformó a los líderes en tiranos, y Roma pasó a ser gobernada no por la razón, sino por el terror. La sangre romana comenzó a derramarse a manos romanas. Los generales traicionaron a los emperadores. Los emperadores asesinaron a sus familiares. El pueblo, agobiado por los impuestos y las crisis, observaba con impotencia cómo un imperio que ya no los protegía se desmoronaba. La grandeza que una vez sostuvo a Roma ahora la consumía lentamente. Cuando finalmente llegaron los enemigos externos, encontraron un imperio agotado, dividido y corroído por dentro. Las murallas seguían en pie, pero el espíritu de Roma ya se había derrumbado. El coloso no cayó de golpe, sangró, se debilitó y se desmoronó poco a poco, víctima de sus propias decisiones. Hoy en día, en misterio oscuro irás tras bambalinas de este colapso histórico. Descubrirás las decisiones trascendentales, las traiciones ocultas y los sangrientos secretos que llevaron a la verdadera caída del Imperio Romano. Porque Roma no fue derrotada. Roma se destruyó a sí misma. Si te fascinan las historias oscuras, los imperios en decadencia y los secretos más oscuros del pasado, suscríbete al canal ahora, Misterio Oscuro. Dale me gusta y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Esto ayuda al canal a seguir revelando historias que muchos prefieren olvidar. El imperio no comenzó a desmoronarse con invasiones bárbaras ni derrotas militares. Su caída se originó mucho antes, arraigada en la esencia misma del poder. A medida que Roma se expandía, el control se concentró cada vez más en manos de unos pocos, y el poder absoluto llegó a dominar todas las decisiones. Donde no había límites, la corrupción floreció. Los emperadores comenzaron a gobernar como dioses, por encima de la ley y la moral. El Senado, que antaño representaba el equilibrio y el orden, se convirtió en una institución débil, manipulada por intereses personales y amenazas silenciosas. Se compraron cargos públicos, se intercambiaron favores por lealtad, y las decisiones políticas dejaron de servir al imperio para servir únicamente a la ambición individual. El lujo excesivo distanció a los gobernantes de la realidad del pueblo. Mientras la élite vivía rodeada de banquetes, fiestas y riquezas, la población sufría impuestos abusivos y escasez. Esta desigualdad alimentó revueltas, resentimiento y desconfianza. Roma ya no era vista como protectora, sino como opresora. La corrupción también corroyó al ejército. Los generales no ascendían por méritos, sino por influencia política. La lealtad de las legiones se desplazó del imperio al comandante que más pagaba. Los soldados luchaban por oro, no por honor, lo que debilitó la disciplina que había hecho a Roma invencible. El miedo se apoderó de la ciudad.
Los emperadores paranoicos veían traición por doquier y respondieron con represión, ejecuciones y violencia. Cuanto más intentaban mantener el control, más profundo se volvía el caos. El poder, que debería haber sostenido a Roma, se convirtió en la fuerza que la consumió lentamente. Así, antes de que ningún enemigo cruzara sus fronteras, el Imperio Romano ya estaba condenado. La corrupción interna había socavado sus cimientos, transformando a la mayor potencia de la historia en un coloso frágil, sostenido solo por la apariencia de grandeza. Si la corrupción erosionó los cimientos de Roma, fueron sus propios emperadores quienes aceleraron la destrucción del imperio. Muchos de ellos llegaron al poder sin preparación, impulsados por la ambición, el miedo y una obsesión morbosa por el control. En lugar de líderes, Roma pasó a ser gobernada por tiranos, hombres que confundían la autoridad con la crueldad y veían enemigos en todos los que los rodeaban. Nerón gobernó mientras Roma ardía, más preocupado por su imagen que por el sufrimiento del pueblo. Calígula transformó el trono en escenario de locura, humillaciones y ejecuciones arbitrarias. Cómodo abandonó el gobierno para satisfacer sus propios deseos, debilitando la administración y destruyendo la credibilidad del poder imperial. Cada uno de ellos dejó profundas huellas, no solo por sus excesos, sino también por las decisiones fatales que tomaron. El imperio llegó a estar dominado por el miedo. Los emperadores perseguían a senadores, generales e incluso a miembros de su propia familia. Cualquier signo de disidencia se consideraba traición. Las ejecuciones públicas se volvieron comunes y la sangre se convirtió en una herramienta política. Este clima de terror paralizó al gobierno y destruyó la confianza entre las instituciones. Las decisiones estratégicas también se sacrificaron por vanidad. Se malgastaron recursos en palacios, fiestas y juegos, mientras se descuidaban las fronteras. Se lanzaron campañas militares no por necesidad, sino para alimentar el ego de gobernantes ávidos de gloria. El resultado fue un ejército debilitado y un imperio cada vez más vulnerable. En lugar de unir a Roma, estos emperadores la dividieron. En lugar de proteger el imperio, lo explotaron. Cada decreto imprudente, cada ejecución injusta y cada decisión egoísta agravaron la crisis. El poder concentrado en las manos equivocadas no solo no logró salvar a Roma, sino que se convirtió en una de las principales causas de su ruina. Así, el trono romano dejó de ser símbolo de estabilidad para convertirse en símbolo de inestabilidad, miedo y decadencia. El imperio ya no se guiaba por la razón, sino por la locura de hombres que, creyéndose dioses, acabaron llevando a Roma al abismo. A medida que el imperio romano se sumía en el caos, la traición se volvió rutinaria en el ámbito del poder. Roma se convirtió en un lugar donde las alianzas eran temporales, las promesas vacías y la lealtad tenía un precio. Tras bambalinas del imperio se tramaban conspiraciones a diario y el trono se convirtió en la sede más peligrosa del mundo. Los emperadores vivían rodeados de enemigos invisibles. Los senadores conspiraban en silencio, los generales tramaban golpes de Estado, e incluso los miembros de la Guardia Imperial, responsables de proteger al gobernante, estaban dispuestos a traicionar a cambio de oro o influencia. La Guardia Pretoriana, creada para defender al emperador, se convirtió en una de las mayores amenazas para el propio imperio, asesinando a gobernantes e instalando nuevos líderes en el poder según sus intereses. El asesinato político dejó de ser la excepción para convertirse en una estrategia. Los emperadores fueron envenenados, apuñalados o asfixiados en sus propios palacios. Muchos ni siquiera completaron unos meses en el poder. El poder ya no se adquiría por méritos o legitimidad, sino por la capacidad de eliminar a los rivales
antes de que fuera demasiado tarde. La traición también llegó al núcleo mismo del poder familiar. Padres ordenaban el asesinato de sus hijos, hermanos eliminaban a hermanos y esposas conspiraban contra sus maridos. La sangre imperial corría dentro de los muros de Roma, destruyendo cualquier noción de estabilidad. El miedo a la traición llevó a los emperadores a actuar con brutalidad preventiva, ejecutando a inocentes por mera sospecha. Este ciclo de violencia erosionó por completo la estructura política del imperio. Gobiernos breves, inestables y sangrientos impidieron cualquier planificación a largo plazo. Cada nuevo emperador debía preocuparse más por sobrevivir que por gobernar. Roma se convirtió en rehén de su propia desconfianza. Mientras el imperio se hundía en traiciones internas, sus fronteras se debilitaban. La verdadera batalla de Roma ya no era contra enemigos externos, sino contra sí misma. La conspiración se convirtió en el arma más letal del imperio y el asesinato en su lenguaje político. Así, Roma solo permaneció en pie en apariencia. En su interior era un imperio dividido, donde el poder mataba y el miedo reinaba. Mientras los emperadores competían por el poder y las conspiraciones se multiplicaban, el imperio romano se hundía en una crisis silenciosa pero devastadora, un colapso económico y social. Los cimientos que sostenían a Roma comenzaron a desmoronarse cuando la economía dejó de servir al pueblo y, en cambio, solo alimentó los excesos de la élite. El imperio, antaño símbolo de prosperidad, se convirtió en un sistema desigual y agotador. Para sostener guerras constantes, palacios lujosos y un aparato estatal desmesurado, se incrementaron brutalmente los impuestos. Los agricultores perdieron sus tierras, los comerciantes fueron asfixiados y la población más pobre cayó en la miseria. La moneda se devaluó, el oro fue adulterado y la inflación erosionó el poder adquisitivo. La moneda romana dejó de inspirar confianza, ni dentro ni fuera del imperio. Las ciudades crecieron caóticamente, el desempleo se extendió, la delincuencia aumentó y la hambruna se volvió común. Para sofocar las revueltas, el Estado ofreció pan y entretenimiento, intentando distraer a una población desesperada mientras ignoraba los problemas reales. Roma comenzó a vivir de las apariencias, ocultando su decadencia tras espectáculos grandiosos. La sociedad también se fragmentó. La antigua disciplina romana desapareció, sustituida por el individualismo y la lucha por la supervivencia. Se abandonó el sentido del deber cívico. Pocos estaban dispuestos a luchar o trabajar para el imperio. Incluso el ejército sufría deserciones y falta de recursos, lo que reflejaba el creciente colapso social. Las provincias, explotadas al máximo, comenzaron a distanciarse de Roma. La identidad romana se debilitó y el imperio dejó de ser una unidad cohesionada. Cada región empezó a pensar solo en sí misma, acelerando la desintegración del poder central. Roma cayó no solo ante las espadas enemigas, sino también ante el fracaso de su propio sistema. La decadencia económica y social mermó la fuerza del imperio, dejándolo frágil, dividido e incapaz de sostenerse. El colapso era inevitable. Cuando los enemigos finalmente cruzaron las fronteras de Roma, el imperio ya estaba derrotado. No derrotado por ejércitos extranjeros, sino por su propia decadencia acumulada durante décadas. Las murallas aún se alzaban imponentes, pero tras ellas se extendía un estado frágil, dividido y sin propósito. El coloso romano estaba hueco. Las legiones, antaño disciplinadas y leales, ahora estaban compuestas por mercenarios sin conexión con Roma. Luchaban por dinero, no por honor. El liderazgo era inestable, los recursos escasos y la moral inexistente. Cada batalla perdida no era meramente militar, sino simbólica. Representaba el fin de una identidad que había sustentado al imperio durante siglos. Cuando Roma fue saqueada, la conmoción fue profunda.
no solo por la destrucción física, sino también por el impacto psicológico. La ciudad eterna, que él creía inalterable, se mostró vulnerable. El mundo presenció la caída del mayor símbolo de poder de la antigüedad. El imperio no cayó de golpe, sino que se desangró lentamente, incapaz de reconstruirse. El colapso final no fue un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de malas decisiones, corrupción, traiciones y ambición desenfrenada. Roma ignoró sus propias advertencias, prefirió el lujo a la disciplina, el miedo a la razón y el poder al equilibrio. Cada error se acumulaba hasta que el peso se volvió insoportable. Así terminó el Imperio Romano de Occidente, no como víctima de un ataque inesperado, sino como resultado de su propia ruina interna. Su caída resuena hasta nuestros días como un sombrío recordatorio. Ninguna civilización es invencible. Cuando el poder deja de servir al pueblo y empieza a servirse a sí mismo, el fin se convierte en solo cuestión de tiempo. Roma cayó, pero su historia permanece como una advertencia eterna, grabada en sangre, piedra y silencio. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu comentario abajo. Quiero saber, ¿crees que otros imperios modernos corren el mismo riesgo que Roma? Dale me gusta al video y suscríbete. Misterio Oscuro, activa la campana para seguir explorando el lado más oscuro de la historia. Aquí, el pasado nunca descansa y el poder siempre cobra su precio.